Carlos Andrés Vera es, a mi juicio, la revelación de este año en materia de aporte a la opinión pública. Sus artículos en la República.es son muy leídos, muy comentados, también, por cierto, muy debatidos. Carlos Andrés está hoy aquí en los estudios de la República.es. Hola, Carlos Andrés, buenos días. ¿Qué dice Jorge? Se supone, Carlos Andrés, que tu generación está con la Revolución Ciudadana, todas y todas, vivan Fidel Castro, Chávez y hasta el tontín Ortega. Tú más bien tienes una actitud muy crítica de Rafael Correa. ¿Por qué, Carlos Andrés? Porque me consta desde el interior que miente, ¿no? Y te digo desde el interior a partir del 30 de septiembre. Antes del 30 de septiembre yo ya lo cuestionaba y cuestionaba algunas cosas del gobierno. Pero después del 30 de septiembre sé que miente, sé que es un mentiroso y que el gobierno miente. Y lo sé por algo muy personal, ¿no? Y de lo cual es difícil despegarse. Es que ellos acusan constantemente a mi padre de haber estado atrás. El otro día Fernando Alvarado lo dijo textualmente. Fernando Alvarado dijo Carlos Vera estuvo detrás del 30 de septiembre, lo dijo en la radio pública el miércoles pasado, si no me equivoco. Y el gobierno tiene la tesis de que hubo un intento de golpe de Estado. Entonces Carlos Vera fue parte de un intento de golpe de Estado. Las palabras casi textuales de Alvarado son: nadie se va preso en este país por opinar. Yo opino que el 30 de septiembre fue un golpe de Estado, y yo opino que atrás de ese golpe de Estado estuvo gente como de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, y gente como Carlos Vera. Eso dijo Alvarado, secretario de Comunicación. Y eso solamente, digamos, esa declaración es consecuente con toda la comunicación que ha hecho el gobierno desde el 30 de septiembre, en donde involucra a mi padre, no acusándolo, pero sí haciéndolo protagonista de todos sus documentales, spots, etcétera, ¿no? Entonces él tenía una presencia significativa en esas piezas de comunicación, incluso en alguna que condució Ramiro Díez le dedicaban el 70% del contenido. Ramiro Díez él trabaja en radio, ¿verdad? Sí, es un radiodifusor, es un señor que tiene un programa en radio que se llamaba Amigo de mi padre, ¿no? Además de un tiempo común, alguien que se dice amigo de alguien puede presentar una calumnia en contra de su amigo, pero más allá de eso, digamos, a lo que iba. ¿Y no ha pensado Carlos Vera en plantearle un juicio por calumnia a este señor Díez? No. A lo que iba es que yo me doy cuenta en ese tipo de cosas que mienten, ¿no? Y cuando sé desde adentro que mienten de manera sistemática. ¿Pero será que miente el gobierno o que miente Fernando Alvarado? No, miente el gobierno. Digamos, Rafael Correa no es ajeno, ni Fernando Alvarado es independiente, ni esto es una simple coincidencia o un error o una opinión, como dice Alvarado, porque esa opinión personal de él es la política de comunicación del gobierno, ¿no? Entonces ahí viene lo de fondo: ¿por qué miente el gobierno? ¿No? ¿Por qué, si es que el 30 de septiembre Rafael Correa, como yo creo que efectivamente también fue víctima, fue agredido, ellos mienten para crear, digamos, su versión de la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ocultar? Entonces, cuando un gobierno miente sistemáticamente, cuando ellos saben que tergiversan la verdad, yo sé desde adentro que la tergiversan. Entonces, o sea, porque tú sabes que Carlos Vera no tuvo nada que ver con... La gente puede dudar, pero vamos, yo soy su hijo, yo sé que no estuvo atrás, ¿no? La gente, digamos, la verdad la puede distorsionar el gobierno, la opinión pública la puede distorsionar porque cuenta con las herramientas para hacerlo, pero a mí no me puede cambiar mi opinión, porque incluso yo en ese momento estaba trabajando con mi padre en la recolección de firmas. Entonces, yo que estuve adentro, yo que estoy cerca de él, yo que soy su hijo, sé que mienten. Y digamos, con esa certeza, sé que hay algo muy oscuro atrás del aparataje de comunicación, entiéndase, atrás de las ideas de poder y de la concepción de poder que tiene esta gente. Ahora, yo empecé diciendo, se supone que tu generación está con el gobierno, ¿lo está? Yo creo que una buena parte de mi generación lo está, claro que sí. Sí. Y creo que por varias razones, porque creo que el gobierno no solo ha tenido desaciertos, ¿no? Yo creo que ha tenido muchos aciertos, sobre todo en lo social. Mi principal problema con el gobierno se llama concentración de poder, ¿no? Digamos, a partir de ahí y de lo que la concentración de poder genera, es que yo lo cuestiono. La concentración de poder genera, por ejemplo, ninguna fiscalización. Ellos, como controlan todos los organismos que se supone deben fiscalizar a los mismos funcionarios de gobierno, no se autofiscalizan, y al no fiscalizarse, digamos, da paso a la corrupción. Pero eso es propio, eso que describes es propio de una dictadura.
Por supuesto, o sea, cuando dictador es quien controla todos los poderes del Estado, ¿verdad? No es necesariamente quien te desaparece como Pinochet. Esas dictaduras, digamos, eran características de los 70s. Ahora funciona distinto, ahora no te pueden desaparecer porque existen medios de comunicación, la información es mucho más inmediata. Digamos, yo, por ejemplo, tengo una cuenta en Twitter, tengo cuenta en Facebook. No te pueden desaparecer en un segundo porque la gente se va a dar cuenta, la gente lo va a hablar. Hay medios que no controlan. Lo que hacen ahora simplemente es eliminarte, anularte como persona, ¿no? Es decir, te bloquean te bloquean tu trabajo, te bloquean tus posibilidades laborales, intimidan a los que te rodean, te destruyen el nombre, digamos, te atacan de manera sistemática. Cuéntamelo a mí, Carlos Andrés. Sí, y no solo con gente, digamos, por ejemplo, tú eres un personaje público, tú eres un periodista, ¿no? En cuyo caso, voy a ponerlo entre comillas, se podría entender. Ellos lo han hecho con ciudadanos comunes, con, por ejemplo, Irma Parra, ¿no? A Irma Parra le dedicaron cuántas cadenas de televisión, ¿no? Le dijeron que su esposo era miembro de algún gobierno corrupto como el de Fabián Alarcón, el SRI le cayó encima, es decir, la destruyeron. Como para que esa señora nunca más en su vida se atreva a hacer una opinión frente a nadie o pública, ¿no? Es decir, ellos ya han demostrado que pueden ser así de enfermos con gente pública como tú, y así enfermos con ciudadanos comunes. Ellos usan el poder para aplastar gente, ellos usan la comunicación para aplastar gente, ¿no? Y usan digamos, la concentración de poder para que nadie los revise y los fiscalice, ¿no? Por eso tienes más de 8.000 denuncias trabadas en la fiscalía, por eso tienes fiscal amigo del presidente, ex abogado, amigo personal, un proceso absolutamente cuestionable. Por eso el Corcho Cordero interviene en su propia elección, ¿no? Acuérdate el famoso anule todo, ¿no? Que le dijo a Irina Cabezas. Es muy cómico que haya gente que viendo eso, escuchando eso, no se dé cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque parecería que hay demasiadas evidencias de que este es un gobierno autocrático, irrespetuoso de las opiniones ajenas, intolerante, represivo. Sin embargo, mucha gente sigue no queriendo darse cuenta. Yo creo que por algunas cosas, por aciertos del gobierno que hay, por una propaganda absolutamente efectiva, eficiente a la hora de cumplir sus objetivos, por deficiencias en cambio de líderes en el otro lado, en la oposición, o gente que digamos, cuestione con buen criterio al gobierno y que además le ofrezca a la gente una opción, porque eso es lo que no hay, una opción a Correa, y porque los medios de comunicación están asustados, ¿no? Los pocos medios independientes que aún quedan. Claro, están asustados, están sometidos. Ya, digamos, ningún diario quiere que le pase lo del Universo, ningún canal de televisión quiere lo que le pase lo que Teleamazonas, que, digamos, comete una falta más y lo cierran en 90 días, lo que significaría el quiebre del canal, etcétera. Digamos, los tienen a todos como en línea, ¿no? Entonces todos de alguna manera cuestionan, por ejemplo, Teleamazonas cuestiona, pero no cuestiona en serio, ¿no? O sea, es esa impresión de democracia, en donde esa ilusión de democracia en donde vemos medios que cuestionan pero que no investigan, por ejemplo, porque a los que investigan en serio les pasa lo que a Juan Carlos Calderón, que te meten una demanda de 10 millones por denunciar los contratos del hermano, que según la veeduría del mismo Correa eran más de 700 millones. Ahora, por lo que describes, un control total del poder por parte del gobierno, una política de persecución, medios independientes silenciados, aciertos del gobierno en materia social, falta de liderazgo en la oposición. Por lo que describes, Carlos Andrés, este gobierno se va a quedar, Correa se va a quedar en el poder muchos años. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Creo que hasta que la oposición, por ejemplo, y en esto incluyo a mi padre, ¿no? Que es parte de esa oposición, siga peleando coyunturas y no creando un proyecto político. Estamos a año y medio de las próximas elecciones. Si hablamos de que la oposición tiene que unirse, si hablamos de que tiene que haber un proyecto común o un candidato único, ¿no? Y no hay ni siquiera los acercamientos mínimos para hacer eso, no hay la discusión de un proyecto político en serio para ir a esas elecciones, sino que se pelean las coyunturas, que Correa dijo una cosa, entonces a contradecir lo que dijo Correa, o Correa hizo otro disparate, que el 30 de septiembre, es decir, la oposición se tiene que olvidar de la coyuntura y tiene que empezar a crear esa propuesta de país, esa alternativa a Correa, para tener algún tipo de opción. Mientras no, en este momento ya es tan tarde.
¿no? Mientras no... O sea, a las próximas elecciones ya no llegan. A estas elecciones yo creo que no. O sea, las próximas elecciones las gana irremediablemente Correa. Yo creo que podría haber segunda vuelta si es que haya un candidato único, por lo menos de tendencia de centro-derecha, ¿no? Si hay un candidato único de una tendencia de centro-derecha, dependiendo del candidato y dependiendo obviamente la propuesta y la campaña, podría llegar a haber segunda vuelta. Yo creo que se demostró eso en la última consulta. O sea, el 42% de los ecuatorianos le dijo no a Correa. Y el 52%, si no me equivoco, le dijo no blanco o nulo, es decir, no apoyó, exacto, sí, no apoyó su tesis. Es decir, la mayoría de ecuatorianos en la última consulta le dijo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eso es una clara tendencia, digamos, si lo estudias políticamente, hay una clara línea creciente de gente que ya no está de acuerdo con Correa y una línea lenta pero decreciente de gente que lo apoya. Entonces, alguien tiene que consolidar ese grupo de personas que está inconforme. El problema es que se dedican a pelear las coyunturas. O sea, si hubiera candidato único, podría ser Correa derrotable. Sin candidato único, Correa se queda y consolida su proyecto autocrático. Candidato único, propuesta alternativa. Creo que la gente... hay mucha gente que no está de acuerdo con Rafael, pero que está de acuerdo con muchas cosas del gobierno, por ejemplo, que esperaría que cosas positivas de este gobierno se mantengan y que en cambio se eliminen otras que consideran negativas, todos los temas que tienen que ver con lo que estamos hablando, concentración de poder, libertad de expresión, etc. Pero eso es muy difícil, porque fíjate que seguimos teniendo una oposición mala, una forma de hacer política a corto plazo, coyuntural, y que no piensa en una propuesta en serio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Correa va para largo. Yo creo que sí. Ahora, si es que tiene un periodo más, que el proyecto autocrático se consolida ya quizás irremediablemente. Yo creo que ya se consolidó con la última consulta. En la última consulta lo único que hacía falta preguntar era, ¿está usted de acuerdo con que Correa sea dictador, sí o no? Y la gente iba a votar que sí. Porque ¿qué es meterle mano a la justicia? ¿No? ¿Qué es controlar todos los poderes del Estado? Lo único que, digamos, no había logrado era la justicia. Ahora controla hasta eso. Ahora controla hasta eso. Es decir, si Carlos Andrés Vera no fuera hijo de Carlos Vera, ¿estaría igualmente en una posición crítica y tan duramente crítica con el gobierno? Difícil saberlo. Lo más probable es que no. Y no por ser hijo. O sea, no porque él sea mi padre, sino porque es mi padre. Estoy adentro y lo conozco. Y conozco sus virtudes y defectos, y conozco sus acciones. Y soy el crítico número uno de él, soy el más duro con él, en persona, en privado. Pero sí sé que no es golpista. Y sí sé que esta gente es mentirosa y miente y usa el poder para mentir. Entonces, la posición en la que estoy es una posición privilegiada que pocos pueden tener con relación a eso. Yo sí tengo la certeza de que esta gente miente. ¿No? Y cuando difícilmente podría tener esa certeza si no fuera el hijo de mi padre. Claro. Carlos Andrés, mucho gusto de haberte tenido aquí hoy. Espero que lo hagamos esto con frecuencia. Gracias, Jorge. Un placer. Gracias. Carlos Andrés Vera, hoy en la República.es.